hoy la clase se nos ha extendido como cuando teníamos los días miércoles hasta las 23 horas. Acá, mientras la gente se quede, seguimos hablando con Ismael. ¿No es cierto, Brian? Tal cual, me hace acordar a cuando rendían que nos íbamos a las 12 de la noche. ¿Te acordás? Los miércoles ahí nos quedábamos totalmente. Mirá, mientras la gente tiene ganas y puede, porque a lo mejor no se le junta con otra cursada, vos fíjate lo importante de estos espacios, Ismael, de encuentro, de conversación, estos conversatorios, ¿no? Digamos, y que además la pandemia, digo, ¿no? Nos hace que, bueno, es un lugar también de encuentro, de debate, usina de pensamiento también, porque los estudiantes están acá porque quieren, porque primero no les tomamos lista, segundo, hay otros que vienen de otros lugares, de madres o de otra, incluso de alguna otra universidad, o alguna persona, incluso acá tengo un amigo que quiere ser abogado y le interesan estos temas, me dijo, ¿puedo participar? Una psicóloga también amiga que dijo, che, me interesa escucharlo a Ismael, y bueno, y se suma, así que, bueno, bienvenidos y sé que a veces tienen que cursar otras cosas, puede ser que se vayan yendo, pero tenemos acá a las personas que querían seguir conversando y que les demos respuesta y escuchar a Ismael y nada, bienvenidos. Así que bueno, si les parece, retomamos con esta idea de Gustavo. Ismael, todo tuyo. Perdón, ¿puedo sumar una cosita a la Claro, pregunta? Elías, Hola, estás ¿cómo andas? recopado, te Perdón, vamos me a probar a vos recolé a también, ¿eh? la charla de Imael, pero está Me espectacular y la encanta, verdad no quería perdérmela. me encanta. Quería introducirme. Y quería agregar a la pregunta de Gustavo, sumado a que la derecha se comió y tiene en su poder un Fondo Monetario Internacional. Oh. ¿Cuál es la utilización de esa plata? ¿Dónde está? Porque se la llevaron y sabemos que la van a volver a utilizar. Nada, era sumar eso. Bueno, a la pregunta de Gustavo, más que interesante e inteligente, se le responde con un término clásico. ¿Hasta cuándo la derecha va a aguantar elecciones perdidas? Es una cuestión de correlación de fuerza, es una cuestión de organización nuestra, es una cuestión de unidad, es una cuestión de plantarse seriamente, no en los términos solamente de ir a una elección y ver qué pasa eligiendo un candidato y discutiendo el nombre de fulano, mengana o sultano, sino hablando de política. Y empezar a diseñar políticas que mínimamente nos contengan y nos unan a en base a dos o tres ideas básicas en las cuales la unidad de todo este sector pueda conducir a enfrentar seriamente a la derecha. Fíjate vos algo, pusiste muy bien, otra vez trajiste como ejemplo lo de Bolivia. En Bolivia ya la derecha se había cansado de que gane Evo. Y Evo había ganado bien. Era legítimo el triunfo del MAS boliviano. Tanto que vos fíjate lo que es la última elección. Ahí la derecha recurrió al golpe tradicional, porque no hubo ningún golpe blando. Ahí hubo muertos en Bolivia. ¿eh? Ahí salieron a fusilar a la población civil indefensa. Es decir, la derecha tiene un límite cuando ve que está pasando eso. Hay organización y entonces la respuesta es otra. Mientras no exista organización, mientras no exista unidad, mientras aún en la diversidad, poné por caso lo que pasó hace un ratito en la discusión que tuve con Seba, donde hubo una diversidad, pero hay en lo fundamental una unidad de criterio. Si nosotros no profundizamos eso, si a propósito de lo que había dicho Nahuel cuando yo le decía lo de dialogar, yo dialogo con Seba pese a la diferencia, pero yo dialogo porque ahí tengo a mi compañero y tengo la obligación de sumarlo, tengo la obligación de unirme a él, pero también tengo la obligación de entender que del otro lado hay un enemigo, que es el que decía recién, Elías es tu nombre, que es el que ha hecho con nosotros lo que termina siendo en la Argentina con ese endeudamiento feroz de la deuda externa. Resulta que el gobierno nacional hoy termina denunciando a Macri por la infame contratación de esa deuda externa, pero al mismo tiempo se sienta para pagarla. Entonces, nosotros estamos en la exigencia de decir, estamos coincidiendo en que la deuda externa es absolutamente ilegítima, es impagable. Bueno, no nos sentamos a negociar nada en esos términos.
vamos a suspender, vamos a averiguar qué es lo que se tiene que pagar y qué es lo que no se tiene que pagar. Entendamos de qué se trata. Y me va a decir, no, es una cuestión de poder. Hoy el Fondo Monetario Internacional, hoy, así como está, a lo que más le teme a que te pares de mano. Hoy a lo que más le teme es a que te pares de mano. Y en la medida en que las respuestas no sean pararse de mano, pero no absurdamente planteando el no pago por el no pago, sino planteando la suspensión del pago, hasta saber qué es lo que corresponde y qué no, es de algún modo posicionarse de un modo mucho más serio. Y cuando vos te posicionás de un modo mucho más serio, empezás a discutir en términos de política, no en términos de nombre. Acá no se trata de Mauricio, Cristina, Alberto o Sergio, o Máximo o Patricia. Acá se trata de las políticas que defienden los intereses del pueblo y de las políticas que perjudican los intereses del pueblo. Me parece que de eso es lo que tenemos que empezar a hablar. ¿Hasta dónde la derecha va a aguantar perder elecciones? La verdad que me parece que depende mucho, insisto, de esa correlación de fuerzas, que no es solamente sumar gente, sino también es organizar a esa gente, sumar gente organizada, unirse. Es necesario entender que hay contradicciones primarias y secundarias. Es cierto que hay que comerse sapos. No hay que estar permanentemente delimitándose, porque cuando vos más te delimitas, terminás encerrado en vos mismo. Entonces, acá es necesario un montón de cosas. Estamos muy atrás, pero es necesario sumar todo esto, porque si no, estamos en el horno. Realmente estamos en el horno. El enemigo es muy poderoso, es muy grave lo que nos puede pasar si ese enemigo avanza. Me parece que no sé si contesté la pregunta o me fui por cualquier lugar, pero el ejemplo de Bolivia viene al caso, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, a vos por la pregunta. Muy interesante, muy interesante. Y teníamos también a Janet y ¿quién más estaba para hablar? Ari, ¿me ayudas ahí? Mira, se me borró el chat y la verdad que no lo retuve en mi memoria. Janet había hecho una mención nomás sobre un pasacalle. No, creo que... No, yo, perdón. Salomé había pedido. Ahí va, nada más, pero bueno, ahí va. si hay tiempo. Sí, dale. Habilitate el micrófono y habla. Adelante, Salomé. ¿Yo? Ah, ok. Perdón, pensé que tenía que hablar otra compañera. No, era un comentario con lo que estaban hablando del avance de la derecha en Latinoamérica y con el tema del acceso a los medios hegemónicos de comunicación, como es más que nada un pensamiento que tengo de cómo se prende la tele y se escuchan ciertos discursos que invisibilizan las desigualdades reales de lo que pasa a la gente en el día a día, en contraposición con lo que se dice de que hay mucha gente que pierde las libertades de caminar por la calle o el falso interés que tienen por la educación. La verdad que me parece un poco ridículo, me da un poco de miedo también de que haya tanta gente escuchando eso todos los días, justo ahora que están hablando de las elecciones. Y no sé, por ejemplo, también comparándolo con lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, escuché por fuera de un medio hegemónico en una radio, comparándolo con una necropolítica, no como una política de la muerte, o no sé si está bien lo que yo estoy diciendo, porque no sé muy bien el concepto, yo lo escuché, pero bueno, más que nada eso, cuando Macri, no sé si está chequeado también, pero dijo que se mueran todos los que tienen que morirse, y con esos discursos que se invisibilizan, en realidad creo que esconden un poco eso. Que se mueran todos los que se tienen que morir, que no tienen el real acceso a los que supuestamente pierden libertad. Bueno, eso nada más. Está bien, está muy bien. Cuando yo hablaba de la banalización de las atrocidades, eso forma parte, también te responde, eso también forma parte. Plantear la negación, ser anticuarentena, violar de algún modo la cuarentena del modo que se hizo, no entender que era necesario de algún modo preservar y ganar la mayor cantidad de tiempo para poder dar la batalla, todo ese tipo de cosas que se hicieron del modo impúdico, que además se hicieron, forma parte de eso que yo te hablaba antes, también de la banalización de lo atroz, por un lado. Por otro lado, ya me perdí en una parte de la pregunta, en el final de la pregunta, no me da ya la cabeza, pero creo que estabas hablando,
del concepto este de que se mueran todos los que se tengan que morir. Bueno, No, y que esos bienvenida, discursos aparezcan en los al medios todo el club. tiempo. Bienvenida al club de los que entienden cómo funciona el capitalismo, mi querida amiga Salomé. Bienvenida. Digamos, no por casualidad, la vida te la defiende gente que le pone el lomo, como todos los días le están poniendo. No te olvides que al principio era muy lindo salir a aplaudir a los médicos, a los enfermeros, toda la historia, y después pasó a mejor vida la idea de que cuántos centenares de trabajadores de la salud se tuvieron que inmolar, porque ese sería el término, y después agachaban la cabeza y no salían a decir nunca más nada. Hoy lo están haciendo con los docentes, lo mismo le están haciendo a los docentes. Entonces, estas cosas son las que hay que ver, porque esto es funcionamiento. A mí no me extraña que Macri, yo no sé si está chequeado o no está chequeado, lo que estoy seguro es que no tengo ninguna duda de que es el pensamiento de Macri. Y también, y lo digo Claro, claramente, sí. no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido atravesar esta pandemia con este tipo al frente del tema, ¿no? Es decir, Sí, yo así tampoco, que, yo tampoco. Ah, esto que traía Salomé es muy interesante porque a veces uno prende la tele en cualquier canal y parece que hay personajes, periodistas, que se repiten, están siempre, con un discurso donde parece que ellos son los que se están inmolando, ¿no? Porque los quieren censurar, les quieren poner el ojalá se barbijo. inmolen eso. Ojalá se haga, ¿no? Pero digo, con una liviandad, llevando mensajes de, no, nos quieren censurar, somos víctimas, la persecución que viven, por Dios. ¿Vos te acordás cuando esa mujer, y no voy a ponerle ningún tipo Ya de sabemos. epíteto, se tomó Sí, me acuerdo. y a los poquitos días murió un nene en Neuquén, murió un chiquito en Neuquén, porque la familia hizo exactamente lo mismo. ¿Dónde Y hoy está la siguen impunes como si responsabilidad nada. de esa persona? Bueno, ahí tenemos. La Pero moral. también tiene que ver con otro rasgo, de la situación actual del capitalismo, el dióxido de cloro, exactamente, Ariel me lo hacía anotar ahí. Otro rasgo del capitalismo en la actualidad es esto de... ¿Vieron cuando se habló de la meritocracia? Tanto tiempo que se habló de la meritocracia, que vino a reemplazar todo el tema de lo que es un proceso colectivo, un proceso de avance colectivo. Pongamos, por ejemplo, el desarrollo que han tenido sociedades, por caso Bolivia, que ha sido un proceso de colectivización del progreso, y lo contraponían con la meritocracia, que es el triunfo individual, el egoísmo, el desconocer que existen desigualdades de las cuales se parte en distintos lugares. Bueno, el capitalismo también se nutre de esto de banalizar o de algún modo relativizar los valores del conocimiento, de la técnica, si no es aplicada a la producción. Ellos lo único que van a rescatar de lo científico es lo que tenga su resultado en la producción. Esa es la ecuación que manejan. Todo lo demás permite que cualquier estúpido, cualquier tonta, cualquier pavo, cualquier turro, haga lo que hacen en una set de televisión, tomando el dióxido de cloro, por ejemplo, o diciendo y alentando las barbaridades en contra de la necesidad de cuidarse que nosotros teníamos. Que fíjense ustedes, esto yo es lo que le recrimino al gobierno. Haber concedido esto, no tomando medidas todavía mucho más fuertes, porque lo que había que... Fíjense lo que pasó con el impuesto a la fortuna, que se discutió durante cuánto tiempo para que 10.000 personas pongan el 2% una sola vez de lo que tienen. Hoy ya se discute en todo el mundo. A propósito, recomiendo la lectura Capital e Ideología de Tomás Piketty. Léanlo. Ahí ya viene diseñando eso. Esto se viene proyectando desde hace mucho tiempo. Y aquí en la Argentina está costando eso, que es lo necesario para poder sostener cualquier medida de esas características. Alguien preguntaba por ahí, ¿cuál medida de contención social? Afectar los intereses de los poderosos y destinar ese dinero para que la cuarentena se pueda pasar con dignidad. Esa es una medida concreta. Eso es algo, pero ahí hay una transferencia y hay que afectar los intereses de los más poderosos. Y eso es lo que hay que estar dispuesto a hacer. ¿Está dispuesto a hacerlo este gobierno? Bueno,
Eso ya forma parte del análisis de cada uno. Pero me parece que ahí hay una respuesta. Hay gente que te va a plantear, pero no se puede hacer. Bueno, lamento decir que el límite, que yo no juego con el posibilismo. Para mí el posibilismo es la carta de presentación del fracaso. Yo creo que es necesario mover mucho más, profundizar mucho más las medidas. Se debió haber hecho con Vicentín, como aplaudimos cuando se hizo con Vicentín lo que había que hacer, pero después nos decepcionamos todo cuando se fue para atrás, porque además no solo aplaudimos, además apoyamos, abiertamente apoyamos lo de Vicentín. Y se inclinó finalmente con el resultado que todos conocemos hoy y con este final de una hidrovía, que es un pasillo de fuga de riquezas monumental, con la cual también podríamos sostener medidas de contención social, y se termina hoy prorrogando por 90 días, o ayer prorrogando por 90 días, esa fuga de riqueza que se va a continuar. Me parece que estas contradicciones son las que nosotros tenemos la obligación de discutir en un clima, insisto, de mucha unidad y teniendo en claro, por sobre todas las cosas, dónde está parado el enemigo y aquello de las contradicciones primarias y secundarias. Ojo con esas cosas. Bueno, por eso yo establezco... No se ha hecho nada con dos de las patas más importantes de la derecha hoy, que son los medios de comunicación y la justicia. No se ha tocado para nada el Poder Judicial, que actúa de manera anárquica y paralela al Estado de Derecho, e incluso Waldo Wolf, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, ha denunciado periodistas por un informe que han hecho dentro de la ley. O sea, y con eso no se ha hecho nada. Me parece que ahí tenemos todas las de perder. No sé si fue la pandemia o no lo vamos a saber nunca, o quizás lo sepamos después que termine este flagelo que es la pandemia, pero no se ha hecho nada con las principales patas de la derecha que deja a la derecha en democracia, ¿no? Digamos, esas son las patas para que la derecha accione de manera, entre comillas, democrática. Igual anárquica no, responde a intereses bien claros la justicia ahí. Sí, no, absolutamente. No la justicia. Hablemos del Poder Judicial, hablemos con corrección. Hablemos del Poder Judicial. En la Argentina no existe la justicia. Eso es lo primero que hay que plantear. Es un eufemismo. Janet, ¿querías decir algo? Ahí hay gente que dice, me tengo que ir, pero que están muy, muy, muy contentos de haber tenido este espacio. También había alguien que quizás después me puede ayudar, Ari, leyendo la pregunta de Luciano. Pero escuchemos a Janet, por favor. Creo que igual la contestó Ismael ya la pregunta. Ah, ya sí, está ella. Eso sí. Dale, Janet, Tomás, es tu momento, tenés el micrófono. Ah, sí, perdón, tenés razón. Bueno, buenas noches y bueno, gracias por la charla. Y mi duda es, nada, como hablábamos también de la Villa Azul, yo vivo acá en Villa Domínico, zona sur, y tengo villas a 5 cuadras, y en esa época, al principio de cuarentena, y hablando también de los medios, cerraban, y yo estaba a 5 cuadras, y en mi misma cuadra había casos, y dije, bueno, ahora nos encierran a nosotros también. Que también opera ahí la desigualdad también en torno a la derecha, de cómo no irme tan lejos a, no sé, el barrio de Belgrano en Capital, sino dentro de mi mismo barrio, en Villa Domínico, que llego cerca de la autopista La Plata, que también hay varios barrios ahí, y yo estoy a 5 cuadras, y mi cuadra nunca la cerraron, y como ahí opera de que es mi vecino, pero como yo por ahí tengo una posición o una casa más linda que la de ellos, opera esa desigualdad y yo me creo más que el que vive a 5 cuadras. Si también podría ahí también operar en ese sentido la derecha y ser ese apolítico en el que hablaba Ismael. Y para mí es fundamental que el vecino más directo y más cercano a Villa Azul sea el mismo que califique como un potencial enemigo a ese vecino, es clave para esa disputa. Claro que sí, claro que sí. Incluso, el que vive en Barrio Cerrado, el que vive en Belgrano, a kilómetros de Villa Azul, no le importa nada eso. El vecino de Villa Azul, al que le meten en la cabeza todo lo que los medios le van llenando con relación a lo que pasa dentro de la villa, es el mayor disciplinante desde el punto de vista legitimando, desde el punto de vista de la naturalización y de la generación de consenso. Claro, absolutamente. En esto de ponerle el título... Perdón, en esto de poner el título de vecino incluso hay toda una cuestión, porque me acuerdo, yo hice un trabajo con el barrio Mitre, y el barrio Mitre había una diferencia entre quién era vecino... Saavedra, ¿es eso? Exactamente, quiénes eran los vecinos
de Núñez, y los otros, los del barrio Mitre, no, eran los del barrio Mitre, pero no eran vecinos. Eran del mismo barrio, pero la construcción de quién es mi vecino y la legitimación de qué le corresponde a quién y quién tiene derecho a acceder, ¿no?, a determinadas cuestiones, a determinados privilegios, y quién está marginado y no puede acceder a nada, claramente traza una frontera entre un nosotros y un ellos, que siempre estamos hablando en esto de lo que tiene que ver con el racismo, la discriminación y demás, de esta construcción discursiva, de la cual se sirven, podemos decir, la derecha, el poder real, lo que sea, el discurso dominante, ¿no? Pero bueno. Y eso es lo que me parecía re raro, que mi abuela vivió muchos años acá y conoce la villa, no sé cómo se llama, para mí está a 5 cuadras y es mi vecino, y para ella en otro lugar re lejano. Yo, ¿pero dónde queda? Y era a 5 cuadras, y yo, bueno, van a cerrarnos a todos, y en la tele muestra que cierran todos alrededor, y era como marcaba esa clara diferencia también dentro de estas zonas, que las casas más lindas no las cerraban, aunque tendrían caso de COVID en la misma cuadra, y en esos barrios sí se los cerraba. Eso me marcaba mucho la diferencia, y hablando ahora de este tema. Exactamente. Igual me parece, perdón, como un poco, digo, como lo plantearon apenas arrancó la clase, cuando traen el caso, digo que por ahí Julieta decía, a una cuadra de la barrera sanitaria estaban jugando al fútbol, claro, como si el COVID no existiese por fuera de la barrera sanitaria, porque claro, los que tienen COVID, el barrio peligroso es ese, y no nosotros que estamos por fuera de la barrera sanitaria. Digo, creo que esto es como la clara diferencia de entre realmente el vecino y el no vecino, y el peligroso y el no peligroso, digo, también, como ahí la desigualdad también. Exactamente, exactamente. Y algo que justo con lo que acabas de decir, que Julieta me lleva como también a esa contradicción, ¿no?, en cuanto a las fuerzas de seguridad y en cuanto a todo esto, este análisis que se está haciendo. En Barrio Mitre, también como gente de Barrio Mitre también pedía que inclusive cuando se puso la posta de gendarmería, que no se fuera inclusive, porque gracias a eso podían pasar por las calles aledañas al shopping, que antes no podían. Y digo, también cómo no, si bien la fuerza de seguridad, en todo lo que se habló, tiene su parte represiva, también cómo se la pide también desde los barrios humildes para poder transitar. Y estamos hablando de que está dentro de la ciudad. Yo estuve en el barrio Mitre, un comentario, habían hecho una suerte de semáforo, un caralibro, donde le ponían a los vecinos del barrio un color, y cuando entraban y salían, que tienen acceso y egreso por 4 puntos en ese barrio, que es una olla en cuanto a construcción y apenas unas manzanas, el fiscal Campagnoli tenía armadito toda la estructura de quiénes pasaban y quiénes no en función de este semáforo, y para ir fichándolos, me contaban los propios vecinos, se les inventaban cosas para poder ficharlos y ya tenerlos identificados, ¿sí? Toda una movida, y ni hablar que entraron las fuerzas de seguridad y mataron a un chico de 14 años, acribillándolo por la espalda, o bueno, no sé acribillándolo, pero un tiro por la espalda que lo mató. Yo hablé con la tía. Un barrio en el que entiendo que sí, puede haber gente que diga para circular más tranquilo y demás, la seguridad, pero es esa misma seguridad la que los fichaba, los agarraba, y cuando los inundaron, porque sabían que el estudio de factibilidad daba que se iban a inundar con las famosas compuertas y la cuestión de la lluvia, lo sabían, y no hubo una defensa en este sentido por los derechos de estas personas que evidentemente no querían que se fueran, porque esos terrenos eran súper codiciados en los aledaños de esa zona de Núñez y del DOT. Entonces realmente yo no niego que habrá gente que dirá, sí, que entre que circulen más tranquilos y demás, pero realmente pasaban estas cuestiones. Ismael seguro sabe mucho más que yo de esto. Cuando vos instalás el discurso del terror y del miedo, legitimás la aparición de las fuerzas de seguridad en esas condiciones. Lo que ustedes están comentando llevó a que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se creara la Policía Bonaerense 2 en su momento, y después era la encargada de reclutar a los chicos en condiciones policiales, la que organizaba las bandas, y la que mataba
a los chicos por gatillo fácil, y más de una madre que al principio pedía la aparición de la policía en el barrio, terminó llorando a su hijo muerto por la bala policial. Lo mismo ocurrió con la policía local. Presten atención a esto. Hasta el año 2009-2010, la dotación de la provincia de Buenos Aires era de 45.000 efectivos. Cuando se revé todo en el año 2016, se había duplicado, estábamos ya en 90.000 efectivos. Súmenle a eso lo que son los efectivos de gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, la fuerza que creó la Policía Federal, Scioli, la Policía los Federal pitufos, y su despliegue también en Policía provincia de Comunal, Buenos claro. Aires. El rango en Naciones Unidas de personal de seguridad por habitante es el rango normal, natural. Incluso lo tiene México, por ejemplo. Es de casi 4 por cada 1000. En la Argentina, y especialmente en la zona de AMBA, llega casi al 8 por 1000. Para que ustedes se den una idea lo que significa el nivel de despliegue policial y de fuerza de seguridad en lugares como el AMBA. Lo cual revela claramente que la mayor inseguridad, nosotros tenemos, eso es una consigna que decimos, la inseguridad es la policía en la calle, pero en realidad lo que está demostrando es que la inseguridad es la consecuencia de un fenómeno previo de deterioro social y que de la única manera que lo están resolviendo es revictimizando, es decir, poniendo todavía más capacidad de fuego. Si no lo matás de hambre, lo matan con un tiro por la espalda. Bueno, Ismael, de hecho, traigo acá uno de los lemas o de las banderas o de las remeras que se leen en los feminismos, que es esto de a mí no me cuida la policía, a mí me cuidan mis amigas, ¿no? Que es como una representación muy fuerte de lo que es la ausencia estatal, la ausencia de perspectiva de género en la administración del poder del Estado, en las fuerzas de seguridad, en el poder judicial, que terminan victimizando y revictimizando a aquellas víctimas de violencia de género, digamos, ¿no? Por eso este lema tan fuerte. El 20% de los femicidios, es con el uniforme y el arma reglamentaria. Total. Para que te des una idea. ¿Entendés? Por eso, una de las cosas que nosotros estamos planteando es, por ejemplo, esto de que el policía tenga la obligación de dejar el arma en el lugar de prestación del servicio y no que lo lleve encima, que eso también disminuiría los efectos, por ejemplo, de gatillo fácil sobre colectivos, que es muy común que cuando suben a robar en colectivos, el policía reaccione porque, yo lo entiendo, el tipo te dice, si me llegan a descubrir que soy policía, me van a matar. Entonces yo tiro primero, y arman un tiroteo arriba del colectivo donde a él, no solo él, sino todo, inclusive los ladrones, están expuestos a morir bajo cualquier balacera. Entonces, claro, ¿qué pasaría si el arma queda en la comisaría, por ejemplo? ¿No es cierto? Si es una de las... Sí. Digo que en ese sentido debería quitársele la obligación de participar ante la comisión de un delito cuando están de civil. Absolutamente, absolutamente. Es decir, porque el tema es, obviamente, tiene la obligación de intervenir, pero intervenir no es matar. Es decir, intervenir puede ser también coordinar todo para que al tipo lo detengan. Es como cuando persiguen, en vez de tirar, vos podés marcar de algún modo, armar un cordón, encerrarlos, pero acá lo primero que se hace es tirar. Entonces, se puede intervenir. Intervenir no significa matar. Lo que pasa es que en la práctica eso es lo que se ha institucionalizado. Y en alguna medida la doctrina de Chocobar había venido a legitimar eso, ¿no? Mirá si lo habrá legitimado, que lo recibían en presidencia con una palmadita en el hombro y una felicitación. Dios mío. Bueno. No, con una frase hacen falta más policías como vos. Claro, y el tipo había matado. Elías. Bueno, por ejemplo. No, o sea que claramente no funciona, digamos que más efectivos reduce la inseguridad, es claro, porque los números lo dicen. Pero yo veo que también las fuerzas policiales se han cizañado y han tenido un gran incremento de violencia
ellos mismos contra claramente su par o los más débiles o los que menos poder adquisitivo tienen, en los últimos 4 años claramente de Patricia Bullrich, que ha aumentado esa violencia y que me parece que hay una falta de profesionalismo de ellos mismos y que hay mucho pibe también que no tiene otra opción que ser policía y que cómo se puede mejorar eso y cómo podemos salir de eso. No lo sé, digamos, a mí me sorprende, todos los días me sorprende la locura que ellos tienen y la cizaña con que matan a una persona, por más que haya cometido un delito, me parece increíble. El grado de... ese grado de algún modo de policialización de la cotidianeidad, por así llamarlo, ha hecho, primero, introduce una discusión. La verdad que no nos va a quedar tiempo es apasionante esto, pero plantea un poco esto de si el policía es un trabajador o no es un trabajador. Yo te adelanto que no lo considero un trabajador. Yo considero que el policía es un desclasado. El policía termina ejerciendo la violencia del Estado, que no es otro más que la policía en la calle no es otro más que el Estado en las calles, sobre su compañero de clase, su compañero de origen. Eso no puede ser nunca un trabajo. Eso es el acto de un desclasado. Ese acto del desclasado, o en ese caso, el desclasamiento al que se lleva adelante, tiene que ver con la formación también al que se somete cuando se es policía. Y entonces, esto que para vos es una barbaridad, y para cualquiera de nosotros lo es también, lo de la atrocidad con la cual cometen los hechos, las locuras las presuntas locuras, con las cuales se manejan, etcétera, etcétera, en realidad es sistémico, es lo que nosotros hablamos como algo sistémico, ¿no? Entonces, por eso cuando Brian puede dar fe de lo que digo, cuando nosotros vamos a los juicios por gatillo fácil, en su gran mayoría terminan impunes. No se vayan a creer que los casos de gatillo fácil, en su inmensa mayoría, terminan siendo no penalizados. En segundo lugar, si son penalizados o con una figura menor, y en la medida de lo posible, Brian puede dar fe de lo que digo, porque está atravesando en este momento un juicio de esas características, donde vos tenés un policía que sale con un palo y rompe la cabeza de un pibe y le pega con una hazaña feroz sobre la cabeza de un pibe a la salida de un boliche y lo mata, donde ahí vos tendrías la figura, busca en el Código Penal del 80 inciso 9, porque es el policía que actúa en abuso de su función y forma parte de una fuerza de seguridad, y el fiscal termina acusando por homicidio simple, donde agrava por la situación de ser policía. Pero cuidado, el tipo penal era otro, el tipo penal era el que ya tiene el agravante metido adentro, y vos me dirás, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si le das el 89 lo condenás a perpetua al tipo, y en la otra tiene una escala que va de 8 a 25 años de prisión. No es poca la diferencia. Para que esto exista, tiene que haber un poder judicial que también regale estas condenas. Tiene que haber un poder judicial que a la hora de juzgar también haga esto. Entonces, y cuando hablo del poder judicial, no hablo solamente de los jueces, hablo también de los fiscales que no ponen lo que en realidad ahí es donde aparece la fuerza de, ahí hago autobombo, organizaciones como el Correpi y como otras más que están en esto, porque no somos los únicos, que de algún modo estamos bregando por este tema de poner en conocimiento de todo el mundo lo que está ocurriendo, ¿no? con estas causas. Es un tema como para profundizarlo y mucho más, ¿no? Me quedo con esto. Perdón, Juli, una cosita más. Y en esto de la aportación de arma en todo momento y el famoso estado policial, ¿sí? Que es algo que el policía nunca pierde, cómo el Estado utiliza ese estado policial para habilitar el uso de las armas de fuego en todo momento, sin embargo no lo utiliza nunca al momento de juzgar. Siempre se relativiza el estado policial al momento de juzgar. Absolutamente. Y otra cosa, busquen en el Código Penal 80 inciso 9, vean la ley que lo incorporó y lean la exposición de motivos de la ley que incorporó la reforma del 89 y se van a abrir los ojos así, porque van a entender que la incorporación del 89 tiene como base
filosófica, por así decirlo, la posición de trascendencia social que tiene el policía. Y dice expresamente en la exposición de motivos que no se puede juzgar del mismo modo, ni castigar del mismo modo a Brian, que tuvo un arrebato de violencia en la calle y mató a una persona, que aquel que está siendo instruido, formado y armado por el propio Estado para mantener la paz, el orden social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento de juzgarlo, esa figura no se aplica. Ahí tenemos otra de las paradojas. Ha sido la noche de las paradojas, ¿no? Estamos atravesados por estas paradojas y estas tensiones, y qué bueno que tengamos estos espacios en la facultad, ¿no? Para invitar a personas como Ismael, que nos traen de primera mano testimonios y realidades de cosas que vienen siguiendo hace años, observando, accionando, porque no solo es un espíritu crítico, sino va al barro y mete las patas en el barro y se mete en el campo y acciona. O sea, desde ahí se transforma la realidad, de esa manera. Realmente es profundamente político, profundamente ideológico, Nahuel, y estamos a favor de la ideología. Y yo agradezco Profe, que quedó marcado eso. Yo no es que esté en contra de la ideología ni nada, sino que quizás y a mí me gusta esta cátedra, la verdad que me gusta, si bien estoy, voy a ser sincero, fuera de clase, estoy de la verdad enfrente de la ideología, ¿sí? En realidad mi postura política está totalmente enfrente de esta ideología, claramente ya no hace falta decirlo cuál es, pero me encanta el debate. ¿Sí? Me encanta. De todos modos, Nahuel. Pero está bueno el debate y es interesante las posturas, porque coincido con un montón de cosas, pero sí en otras quizás no, pero bueno, daría para algo mucho más largo, y sobre que también, ¿no? Como decía Brian siempre, y creo que a Ariel lo dicen, siempre estamos en los debates aportando datos y no aportando palabras, quizás de los comentarios, entonces siempre con datos, la verdad que está bueno debatir y nada, simplemente quería agradecerle a Ismael todo lo que nos ha contado, y a vos, Julieta, que nos das esta posibilidad. Podemos sentir o no, pero está muy bueno. Gracias, Nahuel. La verdad que a mí me encanta esto, porque de eso se trata. Nosotros tenemos una posición, pero además invitamos a todas las voces y debatimos y tratamos de traer datos. Ismael es una persona que, como está en Correpi, tiene de primera mano un trabajo muy fuerte que ellos hacen con estos relevamientos y hablan con argumentos. ¿No es cierto, Ismael? Que es importante. Y qué lindo este espacio. La verdad me encantó, una charla que se ha extendido un montón, pero uno se quedaría charlando y cada vez que nos encontramos y es como si fuera, no hablamos de lo mismo. O sea, los temas podrán ser los titulares parecidos, pero realmente la realidad nos trae tantas cosas que bueno. Yo quiero agradecerte. Yo creo que lo más útil, supongo que queda 1 minuto y pico, así que no volvemos a abrir otro Zoom. No, ya estamos. Listo. Me van a comer los perros, sino que no les di de comer. Acá la tengo esta que me está. Sí. No, quería decir esto simplemente, que valoro profundamente estos espacios, como decía Julieta recién, porque permiten las cosas que hay que hacer. Las cosas que hay que hacer es conocer la realidad, no preocuparse tanto por tener razón y preocuparse mucho más por transformarla a la realidad. Me parece que esto es la disputa. Y si estamos de acuerdo en eso, podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas más. Así que celebro que Nahuel se haya quedado y haya aportado esto que aportó, y celebro mucho, mucho el aporte de cada uno, y les agradezco profundamente que se hayan quedado, ¿no? Y a los compañeros que se fueron, bueno, el saludo también para ellos. Muchas gracias, Totalmente. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ismael. Gracias, Brian, Ari. Gracias, Ismael. Quiero decir una cosita más. Adelante. Que la pregunta, ¿dónde está Tehuel de la Torre? Nada ¿Dónde más que está eso. Tehuel? Que se haga todos los días y que se visibilicen donde se puede visibilizar. Muchas gracias, Ismael. Gracias, Bueno, Brian. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Ismael. Gracias. Chao. Un gusto siempre.